horizonte. Cadena montañosa de 2.500 kilómetros de longitud. El Tíbet, la madre hielo. Estamos aquí sobre una roca que hace 50 millones de años estaba a 2.000 kilómetros hacia el sur. Aproximadamente en ese tiempo se estrelló con el margen sur de Asia y desde entonces se ha desplazado 2.000 kilómetros hacia el norte formando montañas en su avance, tales como la altiplanicie tibetana que cubre 1.000 kilómetros más hacia el norte. La más espectacular consecuencia de esta colisión entre el subcontinente índico y el continente asiático es el Himalaya. La mayoría se ha erosionado, pero aún quedan 8.000 metros de montañas. La formación del Tíbet y el Himalaya en sí es algo extraordinario, pero puede ser solamente el primer capítulo de un relato aún más grande. Un relato que enlaza el movimiento de los continentes y la construcción del Himalaya con la evolución de nuestra propia especie. Dentro de las posibilidades científicas, pocas hay más interesantes. En mi opinión, este problema es superior a cualquier científico. Es uno de los mayores rasgos geológicos del mundo que tiene gran importancia la tectónica y el clima y nadie puede llegar a él, incluyéndonos a nosotros. Y en el corazón de esta historia estaba el enigma de cómo la creación del Tíbet pudo haber causado los periodos glaciales. El clima terrestre había sido cálido durante cientos de millones de años, como un invernadero. Luego esa tierra comenzó a cambiar, a enfriarse. Primero lentamente. Hace 40 millones de años había hielo en la Antártica y en Groenlandia. Se enfrió aún más y luego casi en un abrir y cerrar de ojos comenzaron a formarse enormes capas de hielo que eventualmente alcanzaron grosores de más de 1 milla. ¿Por qué sucedió eso? Estaba pensando sobre el cambio de clima, que fue la razón por la cual ingresé a la universidad. Quería estudiar el cambio de clima y especialmente por qué empezaron los periodos glaciales del hemisferio norte. Las investigaciones de Maureen Ramo comenzaron a principios de los años 80, cuando ella era estudiante de oceanografía. Estas delicadas conchas de animales marinos con las cuales ella trabaja vienen del sedimento, de la profundidad de los océanos y contienen indicios sobre la historia del clima de la Tierra. Para obtener estas muestras se utiliza tecnología de perforación marina. Se perfora muy profundamente bajo las aguas del océano, dentro del barro y sedimento que revisten el fondo del mar. Año tras año, casi como los cortes anulares en la corteza de los árboles, se agregan capas de conchas y barro al fondo del mar, y en miles y millones de años, el sedimento se acumula adquiriendo un grosor de varios kilómetros. Si se pudieran descifrar los secretos de las capas, se sabría qué le sucedió a la Tierra en el pasado. Para mí todo comenzó con un trabajo que me asignaron. Yo era científico jefe en un crucero por el Atlántico Norte y perforamos por entre cientos de metros de material glaciario. Y luego repentinamente se llega a un punto en el cual no hay más material glaciario. El abrupto cambio entre material glaciario y no glaciario en el registro del sedimento fue el hallazgo más interesante de todo el viaje. Se llega el momento, como un año más tarde, en que si se ha sido jefe es necesario escribir un resumen de todos los resultados. Se enumera lo que se ha encontrado y luego se trata de explicarlo. El repentino cambio de material glaciario a no glaciario debía estar ligado en alguna forma con la causa de los periodos glaciares. ¿A la Tierra le había sucedido algo dramático en ese tiempo? Si la suposición era correcta, ¿qué había sido?
En la literatura se incluían indicios de la formación del Tíbet. Ese es un cambio enorme, porque el Tíbet es un rasgo inmenso. Su creación en los últimos 40 millones de años y sobre todo la formación de una gran parte en los últimos 10 millones de años es un considerable cambio. Había una real ironía en esa idea. Bill Rudiman quería invocar lo misterioso, el Tíbet, para explicar lo desconocido, los periodos glaciales. El Tíbet era el sitio para buscar la evidencia, pero el acceso al Tíbet siempre ha sido difícil y los gobernadores chinos son muy sensibles respecto a lo que los extranjeros puedan ver y registrar. Horizonte llegó al país con algunos geólogos que habían estado allí anteriormente y que podían interpretar el paisaje y buscar claves del pasado geológico del Tíbet. Pero casi inmediatamente las autoridades chinas confiscaron nuestro equipo de filmación, dejándonos solo una grabadora. 3 días más tarde, la mitad de nuestro equipo nos fue devuelto y nuestro viaje a través del Tíbet pudo comenzar. Una vez fuera de Lhasa, el vasto paisaje tibetano podía comenzar a contar su historia. Este es un lugar que eleva la palabra ascendiendo a nuevas alturas. Es inclemente para cualquiera, y especialmente para unos occidentales mimados, acostumbrados a vivir una vida cómoda, protegidos del frío, oxigenados al nivel del mar. Pero para cualquier viajero que rete al Tíbet hay una constante retribución, la majestuosidad de las montañas y del altiplano, y para nosotros la promesa de encontrar indicios de cómo estas montañas crearon los periodos glaciales. Rodeándonos estaba la evidencia de la mayor colisión intercontinental sobre la faz del planeta en cientos de millones de años. Hace 150 millones de años, yo hubiera estado parado en el borde sur del continente asiático y más hacia el sur habría existido un océano, el Tetis, con una extensión de miles de kilómetros. Al otro lado de ese océano estaba el continente Índico. La tectónica de placas arrastró el continente Índico más y más hacia el continente asiático. La separación de África, América, Antártica, Asia e India sucedió durante la era de los dinosaurios. Los continentes fueron desplazados sobre la superficie de la Tierra. La India se corrió hacia el norte achicando el océano Tetis al avanzar. Al moverse la India hacia el norte, el océano fue sumergido bajo Asia. Y al sumergirse bajo Asia, los sedimentos y el piso del océano rozaron contra el continente, formando una masa caótica de rocas. A medida que la placa índica continuó sumergiéndose bajo Asia, la corteza de la Tierra se engrosó, levantando la altiplanicie tibetana. Desde la colisión, la India se ha desplazado 2.000 kilómetros más hacia el norte dentro de Asia Central. El levantamiento del Himalaya fue el gran final de este drama tectónico. Aquí podemos ver estratos que originalmente estuvieron colocados en forma horizontal, que ahora están deformados. Han sido volcados, plegados, triturados, indicando el impacto de esa poderosa colisión. Eventualmente, el Tíbet dejó de levantarse y comenzó a hundirse. Formaciones como esta encierran la clave de cuándo sucedió este fenómeno. Esta es una falla geológica en la cual secciones completas de terreno se han derrumbado, convirtiendo lo que era un escarpado risco en erosionados picos. Existen cientos de fallas como esta hoy en el Tíbet y esta falla está activa. Es probable que haya un sismo en esta falla en cualquier momento. Si la aceptamos como representativa de toda la altiplanicie, entonces diríamos que el altiplano llegó a su máxima elevación en algún momento entre hace 5 y 11 millones de años, después de la colisión con la India. Pero antes de que comenzara la etapa posterior de los periodos glaciales.
El punto importante que no podemos ignorar es que esta masa enorme de tierra que hemos estado atravesando durante días luchando para poder respirar a 5.000 metros de altitud tiene un inmenso impacto sobre la circulación de la atmósfera en el hemisferio norte. Se calienta desmesuradamente en el verano y debido a esta inmensa convección de aire caliente sobre el altiplano, los vientos no pueden pasar por encima de él. Necesariamente tienen que dar la vuelta. Podríamos hacer una importante contribución hacia la resolución del problema del comienzo de la glaciación, en parte porque el terreno levantado se enfría y en parte porque desvía los vientos de tal forma que, por ejemplo, hay más circulación hacia el norte, hacia Norteamérica, dentro de la zona en donde se forman los glaciares. Así que suponer que estos hechos podrían ayudar en la glaciación era una hipótesis razonable. Cuando a Bill le surgió la idea de que tal vez el levantamiento de las montañas podía cambiar los esquemas del viento del planeta, de tal forma que produjeran glaciación en las altas latitudes, que trajeran el frío viento ártico más hacia el sur, fue para mí una especulación inquietante. John Kuchbash es un científico especializado en climatología que experimenta con simulaciones computarizadas de la atmósfera terrestre. La idea del levantamiento de Bill Rudiman le sugirió un nuevo experimento. ¿Cuáles fueron las consecuencias del levantamiento del Tíbet sobre el clima del planeta? ¿Fue la causa de los periodos glaciales? Kuchbash calculó las consecuencias en 3 etapas. Al nivel del mar, a la mitad de su presente altura y el Tíbet a su altitud actual de 5.000 metros. Los resultados fueron dramáticos. Como referencia tomamos esta sección delineada en donde están el altiplano tibetano y el Himalaya. Luego la zona coloreada muestra los esquemas de lluvia en verano en un mundo como el nuestro, pero sin el altiplano tibetano. Verán que hay poca precipitación aquí en Asia suroriental y en África. Si vamos a nuestro experimento con montañas de la mitad de altura, se verá que comienzan los cambios. La lluvia en la temporada de alta pluviosidad ha aumentado en toda Asia suroriental, extendiéndose hasta el altiplano tibetano. Y luego, pasando a la simulación con las montañas como están ahora, hay un cambio aún más dramático. Una fuerte precipitación sobre la esquina sur y suroriental de la altiplanicie tibetana y sobre Asia suroriental, y una amplia zona seca que se extiende desde el Oriente Medio hacia el Mediterráneo y África del Norte. Supongan que esto es un continente, y este es el Océano Índico. Si tenemos un continente bajo de esta forma, puede haber una celda de convección muy débil. El aire se eleva y se esparce en la atmósfera superior y luego aparece el aire del océano circundante, tal vez produciendo algo de lluvia en los bordes del continente. Pero no habría una circulación muy interesante porque no hay nada en este continente que realmente concentre el calor del sol. Si por el contrario colocamos un elevado altiplano sobre el continente, tal como este, el sol durante el verano tendría un verdadero punto focal, calentar la altiplanicie. De esta manera se forman corrientes de aire mucho más activas que se elevan sobre el altiplano, se esparcen, bajan y el aire literalmente arremete contra el continente. El aire fluye hacia el continente y la rotación de la Tierra hace que este aire forme una espiral. El aire entra del Océano Índico en espiral sobre el continente. Se estrella contra el altiplano tibetano y necesariamente asciende, produciendo violentas tormentas a lo largo de la altiplanicie. Es fácil entender, si se ha estado en un clima montañoso, que las montañas influyen sobre el movimiento del aire y las tormentas locales, pero lo que nos sorprendió fue que la influencia se extendió mucho más allá del altiplano tibetano. Poder decirles a las montañas elévense y aumentar su altura de un experimento a otro produce una sensación de poder, casi como jugar a ser Dios. Es emocionante observar y decir qué hemos hecho, qué consecuencias tuvieron estos cambios. Las consecuencias de los cambios, lo que Kuchbash encontró, fue nada menos que el sistema índico de monzones. Este fue el resultado directo del levantamiento del altiplano tibetano.
Habíamos obtenido resultados en el computador aquí en Madison. Me subí a un avión con hojas de información que el computador me había dado. Fui a su laboratorio en Lamont, extendimos todo y lo estudiamos. Recuerdo aún con una sensación de deleite sentados en mi oficina, observamos los resultados del modelo y llegué a una interpretación muy diferente, que hermosamente el levantamiento del Tíbet cambia la distribución de la humedad, en donde está húmedo, en donde está seco. ¿Cuál estación es húmeda o seca? Y realmente coloca a los desiertos en los sitios en que están y a los bosques lluviosos en las zonas en que se encuentran. No explica todo sobre la faz de la Tierra, pero tiene una importante influencia sobre los esquemas de los climas húmedos y secos y de la vegetación en las latitudes medias, no solo en la altiplanicie, sino en sus contornos, en una gran extensión, aguas arriba y aguas abajo. Al mismo tiempo en que estaban haciendo los experimentos, colocando medio altiplano, removiendo el altiplano por completo y observando los cambios en la circulación atmosférica, al mismo tiempo que hacían eso, nosotros estábamos sumergidos en una amplia investigación literaria en relación con el cambio del clima en el hemisferio norte, en el intervalo de tiempo durante el cual se produjo el levantamiento. Los modelos estaban pronosticando sitios que se estaban secando, que se estaban enfriando, que se estaban humedeciendo. Por otro lado, estaba toda la información que nosotros desenterrábamos de literatura olvidada de los últimos 30 años. Sabíamos que alguna planta encontrada aquí indicaba que este sitio se había secado y otra nos señalaba que ese sitio se había enfriado. Era sorprendente cómo todas las predicciones del modelo coincidían con las predicciones de los paleobotánicos. Todas estas predicciones tenían que confrontarse con la evidencia que estábamos reuniendo, que por ejemplo podíamos deducir de los fósiles de plantas que habían prosperado allí. ¿Dónde consiguió este lopán? Dice que lo encontró en la cuenca del Tesoro al norte de Darsen, en la zona de Kalish. Inicialmente él pensó que podía ser el tallo de una planta, pero ahora que la comparó con los fósiles Nomblin que se han encontrado, ha sido ya identificado como una caña que crece en la ribera de los ríos. La buena noticia fue que las plantas fosilizadas coincidieron con las predicciones del modelo de Kurzbach. La mala fue que el modelo no pudo producir suficiente enfriamiento para causar los periodos glaciales. Los resultados del modelo terminaron explicando casi todo menos lo que buscábamos. Realmente había un enfriamiento muy pequeño de la zona ártica y de las zonas en donde deben formarse las capas de hielo. Así que a pesar de las esperanzas iniciales de Bill Rudiman de que el levantamiento del altiplano fuera la causa de los periodos glaciales, no fue así. El efecto de enfriamiento era demasiado reducido. Había que encontrar otra cosa. El progreso científico raramente es tan sencillo como sumar 1 y 1 y producir la respuesta. Llegar al verdadero conocimiento de la razón por la cual la Tierra se enfrió en el periodo que los geólogos llaman Cenozoico, 65 millones de años, no iba a ser fácil ni rotundo. Aunque los sitios donde acampaban podían haber tenido algunos de los paisajes más maravillosos del mundo, una noche con aire enrarecido a 5.000 metros de altitud, en temperaturas que bajaban hasta menos 15 grados, podía dejar hasta el más rudo de los excursionistas un poco frágil en la mañana.
La colocación del altiplano en los modelos no causó ningún enfriamiento global importante que pudiera explicar por qué se formaron las capas de hielo de la Antártida. Así que parecía que debía existir alguna otra causa para el enfriamiento global. Esto era algo en lo cual yo siempre pensaba, y pensaba también obviamente en las montañas, y empecé a irme en mi propia dirección. Realmente todo comenzó con una de mis primeras clases, en la cual conocí el modelo de Werner. El modelo de Robert Werner desarrolla la idea de que la cantidad de dióxido de carbono en el aire controla la temperatura de la atmósfera de la Tierra. El dióxido de carbono absorbe el calor irradiado por la Tierra. Este es el efecto invernadero, la gran preocupación de los años 80. De acuerdo con el modelo, la Tierra trabaja como una bomba gigantesca que transporta el dióxido de carbono del aire al océano, a las rocas y de nuevo al aire. Los volcanes y arrecifes bombean dióxido de carbono a la atmósfera. El dióxido de carbono de la atmósfera puede combinarse con el agua lluvia, formar un ácido débil y erosionar químicamente las piedras calizas y de silicato. El material disuelto cae a los océanos, en donde organismos vivientes utilizan los minerales para construir su concha. Eventualmente estos mueren. El sedimento desciende, se calienta, libera dióxido de carbono y el ciclo se inicia de nuevo. La proporción entre liberación y consumo determina la cantidad de dióxido de carbono en el aire. A mayor cantidad de dióxido de carbono, más fuerte el efecto invernadero y mayor elevación de la temperatura en el planeta. Un modelo genial. He estado trabajando sobre el problema del carbono y los sedimentos durante mucho tiempo, tal vez 30 años. Pero el modelo del ciclo del carbono lo iniciamos con mis colegas Lasaga y Gerrals, pensando en el problema hacia 1980. Era un modelo asombroso. Leí el documento. Pensé que era tan maravilloso considerar el clima en esta forma. Los modelos del ciclo del carbono idealmente nos darán información sobre el dióxido de carbono en el pasado, pero el verdadero beneficio de estudiar estos modelos es evaluar los diferentes procesos que influyen en el dióxido de carbono. Cómo circula el carbono de una parte de la superficie de la Tierra a otra y hacia las profundidades de la Tierra. Y podemos aprender más sobre los procesos geológicos estudiando el ciclo del carbono. La meta, lógicamente, es tratar de descubrir qué controla el dióxido de carbono durante un período geológico. Era un modelo que explicaba el cambio de clima durante los últimos 100 millones de años. Es como la función del dióxido de carbono en la atmósfera y la hipótesis del efecto invernadero. Pensamos que tal vez haya alguna correlación entre nuestros cálculos y el clima, en el sentido de que una baja concentración de dióxido de carbono podría haber desencadenado las glaciaciones al disminuir el efecto invernadero. Pero a pesar de sus otros aciertos, el modelo de Werner no fue la respuesta a la incógnita en relación con la causa de los periodos glaciales. Este fue el desacuerdo inicial entre el pensamiento de Maureen Ramo y las ideas de Robert Werner. Uno de los aspectos del modelo que no coincidía era que indicaba que el enfriamiento global había ocurrido hace 100 o 50 millones de años, mientras que la mayoría del enfriamiento realmente ocurrió mucho más tarde. Parecía haber un desacuerdo entre las predicciones del modelo y lo que verdaderamente ocurrió en la historia geológica. Así que el enigma del periodo glacial aún requiere solución. Pero según el resultado, la clave está en el Tíbet. Bien, esto parece un granito clásico que yo podría usar para un análisis geoquímico para ver si es terco. ¿Quiere que yo lo arranque? No, ya casi. Espere un momento. Sí, es un pedazo de granito bastante bueno. Y veo que encaja dentro del isócrono de los 40 millones de años. Buena suerte. Y de pronto no. Una peculiaridad de las rocas del altiplano tibetano y del Himalaya era proveer la clave esencial para la solución de Ramo al problema del periodo glacial. Estas montañas se están desintegrando. Se pueden hacer dos cosas con una roca. Se puede partir o disolver. Cuando se comienza a disolver, lo que se está haciendo es sacar el dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono se disuelve en el agua lluvia, forma un ácido muy diluido y ataca, talla la roca.
Cuando disuelve pedazos de roca, los elementos se recombinan para formar nuevos minerales y en el proceso, el dióxido de carbono que estaba en la atmósfera termina finalmente en una roca de carbonato. Así que básicamente, los ríos son la banda transportadora que lleva el carbono de la tierra al océano, en donde es removido de la atmósfera. Ramo sabía que la exposición de las rocas a la acción climatológica podía sacar dióxido de carbono del aire. ¿Este proceso podría haber tenido un efecto atemperante sobre la atmósfera global? Generalmente en los libros que yo leí a principios de los años 80 se asumía que la acción climatológica química era función de la precipitación, zona terrestre, temperatura, estos factores. Y de acuerdo con esta lógica se podría pensar que el bosque tropical del Amazonas, por ejemplo, tendría la mayor acción climatológica química del planeta porque tiene todos estos factores. Pero un día estaba yo en clase y uno de los profesores escribió unos números en el tablero y uno de esos números me pareció representativo de descarga fluvial, de material disuelto, de material rocoso disuelto, y el número proveniente de Asia suroriental era muy alto. Eso me impulsó a revisar los escritos de unos pocos geoquímicos que están allá midiendo lo que se encuentra en los ríos. Comencé a investigar mucha literatura reciente y me di cuenta que realmente en las regiones montañosas había mucha acción climatológica química. Esta noción de que en las regiones montañosas frías había considerable acción climatológica química llevó a Ramo a un mayor desacuerdo con el pensamiento de Robert Werner, pero la acercó a la solución del problema del periodo glacial. La obtención, el análisis y la comprensión de muestras de agua recogidas en los principales ríos del mundo habían sido el trabajo de la vida del geoquímico John Edmond. Hay que trabajar en sistemas prístinos porque lo que se trata de comprender es cómo funciona el mundo como sistema químico. Hay que ir a zonas remotas y los problemas que hay que enfrentar son simplemente de logística. Primero, ¿cómo se llega? ¿Cómo movilizarse una vez en el sitio? ¿Cómo salirse y qué se come? Y el segundo problema es que no hay información de apoyo. No hay registros de flujo, de transporte de sedimentos y frecuentemente ni siquiera reseñas geológicas de tipos de vegetación ni de climas. La obtención de información científica relacionada con el Tíbet es un ejemplo extremo de los problemas de logística de John Edmond. Los obstáculos para la percepción necesaria son la lejanía y desconocimiento del Tíbet. Este sitio requiere años de intenso trabajo geológico en el lugar. Aún después de acostumbrarse a la bebida china, la altitud, la temperatura y las vías de comunicación, hay más placeres locales. Todos los días, durante 4 semanas, fideos y carne de yak curada. Hay enormes zonas del altiplano totalmente desconocidas. Es irónico, esta región ha adquirido tanta importancia científica en los últimos años. Es muy poco lo que sabemos de ella y muy limitado el acceso. Para Maureen Ramo, en su primera visita al Tíbet, la expedición era una oportunidad insuperable para experimentar el sitio en el cual había estado pensando durante años. Y con su acceso a los ríos tibetanos podía hacerle un favor a su colega John Edmond en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, recogiéndole muestras de agua. Va a ser realmente muy interesante comenzar en la parte más alta del Tíbet y cruzar el Himalaya, observando si hay algún cambio notorio en la química del agua en las distintas formaciones.
Hay considerable acción climatológica química en el Himalaya y pienso en las montañas por todas las investigaciones de Pearl en el altiplano y las montañas, y también en el modelo del dióxido de carbono de Werner, y todo, creo, evolucionaba en mi cerebro. Una evidencia totalmente inesperada le dio a Maureen Raymo la clave final que necesitaba el estroncio. El registro de estroncio fue como la tercera pieza del rompecabezas que pude colocar. Con ella todo se aclaró. Una era la historia del levantamiento del Himalaya. Sabía que había actualmente una gran cantidad de acción climatológica química, pero realmente no tenía un buen registro geológico de cómo había cambiado el clima a través del tiempo. Y cuando vi por primera vez una curva de isótopos de estroncio, la vi en una reunión. Un alumno de donde Paolo mostró la hermosa curva para el Cenozoico. Era espléndida. Me di cuenta entonces de que era algo así como una premonición, por así decirlo. Igual que en el ciclo del carbono, el estroncio también se disuelve por la acción climatológica y termina en el fondo del mar. Raymo había captado que este estroncio podía indicar lo que había sucedido químicamente en el Tíbet hace millones de años. Este es el laboratorio que reveló la clave, el laboratorio de Don De Paolo en Berkeley, California, en donde se había analizado el estroncio tomado de sedimentos de los últimos 100 millones de años. Una vez tenemos las muestras, lo único realmente que tenemos que hacer es sumergir ese material en algún ácido para disolverlo. Y luego podemos tomar la muestra disuelta, que como es carbonato de calcio, solo tiene dos elementos principales. Tiene calcio y tiene estroncio. Y tomamos el líquido disuelto, lo pasamos por una columna de intercambio de iones para separar el calcio del estroncio. Y terminamos con un pequeño punto blanco en el fondo de la cubeta de teflón que es estroncio puro. Una vez que el estroncio puro ha sido extraído, está listo para ser cargado en filamentos metálicos. Estos le darán a De Paolo la información en los isótopos de estroncio de la muestra. Lo que encontramos al profundizar en el estudio del estroncio fue que la curva se hacía más y más interesante. El problema era que no estábamos seguros de su significado. Ahora sucede que más o menos al mismo tiempo, Maureen y Rudiman publicaron sus nociones acerca de cómo el Himalaya y la erosión del Himalaya estaban influyendo sobre el clima de la Tierra. Y ellos utilizaron la información del estroncio como evidencia de que las tasas de erosión y la acción climatológica estaban cambiando, y esta información respaldó sus ideas. Desde hace aproximadamente 80 millones de años hasta hace 35 millones, casi nada sucedió. Y luego de pronto, hace 35 millones de años, la curva de estroncio comienza a subir como un cohete en comparación. Así que si se fuera a trazar una línea divisoria para decir cuándo era como era antes y cuándo comenzó a ser como es ahora, en otras palabras, cuándo era la Tierra cálida y cuándo comenzó a enfriarse, sería hace 35 millones de años. El registro del estroncio lo pregonaba a gritos. Es cerca al tiempo en que India y Asia comenzaron a colisionar y en que se comenzó a construir el Himalaya. La premonición de Raymo fue el impulso del estroncio que siguió a la colisión, un impulso debido, según ella, al aumento en la acción climatológica química en el Himalaya en los últimos 40 millones de años. Los granitos formados en el Himalaya, estos leucogranitos, tienen un alto contenido de estroncio 87. Lo que tenemos es una fuente disponible en la superficie para aumentar el estroncio 87 que se observa en los océanos. Una cuarta parte de la acción climatológica química de la Tierra sucede aquí en el Tíbet y el Himalaya. Se calcula que 6 kilómetros de roca se han erosionado en el altiplano. Esta acción sustrae dióxido de carbono de la atmósfera. Este sitio ha tenido una influencia dominante sobre los niveles mundiales de dióxido de carbono. Lo que está registrando la curva de estroncio no está relacionado directamente con el clima, sino con la peculiar historia tectónica de esta enorme colisión. Esta colisión es posible. Pudo ocasionar el periodo glacial.
La cadena montañosa del Himalaya es única porque es tan inmensa, es tan alta. Tanta corteza ha sido arrojada a la atmósfera, tanta se ha erosionado que ha habido una enorme cantidad de acción climatológica, mecánica y química. Es como una gigantesca esponja que despoja la atmósfera de dióxido de carbono. Creo que estas montañas son, en gran parte, responsables del enfriamiento global en los últimos 40 millones de años. El discernimiento crítico de Maureen Ramos se resumía en 3 sencillas etapas. Primera, el levantamiento del Tíbet había creado los monzones índicos. Segunda, los monzones erosionaron las montañas sustrayendo el dióxido de carbono del aire. Tercera, con la disminución del dióxido de carbono, la atmósfera se enfrió. Todo parecía sencillo, directo y aún tal vez correcto. Regresé a casa y escribí una tesis. Fue una laboriosa prueba, pero regresé y comencé a escribirla. Era corta y concisa. Pero no iba a ser ni tan sencillo ni tan directo. A algunos científicos les encantó la idea, otros se burlaron de ella. No quería decir nada por escrito, penosamente incorrecto, ni fundamentalmente estúpido. Ciertamente, uno siempre quiere evitar esto, y estamos interviniendo en campos, como lo hicimos durante el proyecto, que no conocemos demasiado ninguno de los dos. Y los geoquímicos también son revoltosos, son desdeñosos, y si uno está equivocado, lo hacen público. Yo lo describiría como un interés en que ella no tuviera problemas profesionales en relación con lo que sería algo muy importante si estaba ella en lo cierto. Él quería estar seguro de que yo no hiciera nada tonto, porque había muchas cosas en esa tesis que eran muy polémicas. Creo que hay buenas razones para explicar la reacción dispar. Por un lado, algunos piensan, ¿puede realmente ser tan sencillo y a mí no se me ocurrió? Y otros dicen, ella no puede saber lo suficiente sobre este tema para poder acertar. Y así nos justificamos para no prestarle atención. Pero el hecho es que a todos nos intriga. Uno de los jurados de mi tesis dijo básicamente que el trabajo era basura impublicable. Recibí muchos consejos incompatibles. Algunas personas me dijeron que era maravilloso, otras que era una tontería. Los científicos, infortunadamente, son usualmente hombres en sacones blancos que buscan la verdad el 1% del tiempo. El resto del tiempo son como cualquier otra persona. Por lo tanto, si uno ha invertido los últimos 10 años haciendo modelos o experimentos cada vez más complicados, y alguien aparece y dice, eso es todo, porque usted no está enfocándolo bien. Y el gran problema realmente es este. La respuesta no es un entusiasmo desbordante. El documento original de Maureen especificó que si hay un levantamiento del Himalaya, el dióxido de carbono se consumiría por la acción climatológica y disminuiría. Esto no puede ser tan sencillo, porque hay que ser precavidos. Se agotaría el dióxido de carbono rápidamente. Hay algo innegable, y es que si se erosionan las rocas continentales, se le sustrae dióxido de carbono al sistema. Y si se observa el registro geológico, ha habido mucha erosión en el Himalaya y no creo que hubiese habido erosión antes de formarse esta cadena montañosa. Así que se ha presentado algún cambio desde que se levantaron las montañas. Pero si se observan los otros modelos relacionados con el funcionamiento del sistema climatológico, están casi totalmente en desacuerdo con esta idea. Y se presenta un verdadero problema científico. Por una parte, si se escucha a Maureen, ella relatará una historia difícil de debatir. Y si se escucha a otra persona, por ejemplo, Bob Werner, él contará una historia muy diferente a la de Maureen. Maureen tiene buenas razones para respaldar su teoría. Entonces, realmente tenemos un problema. Es importante para la ciencia probar las ideas de Maureen Ramo a cabalidad. El repaso de los detalles nos puede dar importantes luces para nuestro entendimiento de los prospectos climatológicos de la Tierra a largo plazo.
En cuanto a Ramo respecta, ella está muy bien enterada de los argumentos de sus críticos. Que nadie piense que mi teoría es una teoría perfecta. Tiene algunos problemas bastante grandes también. En particular, uno de los problemas de la hipótesis que propuse es que si se aumenta la acción climatológica en el Cenozoico con la consecuente disminución de dióxido de carbono, en algún momento se agota el dióxido de carbono. Maureen Ramo actualmente está tratando de resolver esa paradoja. Adicionalmente, hay nuevos planes para investigaciones en el Tíbet. Lo que realmente queremos saber es cuál es la historia del levantamiento de la altiplanicie tibetana y una de las formas en que creemos que podamos lograrlo es utilizando la paleobotánica. Ahora la idea es que cuando uno asciende por una montaña pasa por diferentes y progresivas bandas de vegetación. Obviamente, la cima es mucho más fría, la vegetación es muy diferente y por lo tanto, posiblemente, lo que podemos hacer es observar fósiles de plantas que encontremos en partes muy altas del altiplano y tratar de deducir a qué altura estaban esas plantas cuando crecieron. Por ejemplo, un caso extremo. Se encuentra una palma a 5 kilómetros y esa palma pertenece al Mioceno, hace 15 millones de años. ¿Significa eso que hace 15 millones de años el altiplano era mucho más bajo? ¿Estaba al nivel del mar donde crecen las palmas? Si se observan las plantas tropicales, las hojas generalmente son gruesas, con frecuencia son grandes. Su contorno es muy liso, se llaman contornos enteros. Mientras que si se observan plantas de clima medio, las hojas son generalmente delgadas, lo cual es difícil de detectar en un fósil. Pero sus contornos la mayoría de las veces son irregulares, no todos, pero casi siempre, y son dentados. Sus bordes son dentados. Se piensa en una hoja de arce o una hoja de roble. Sus bordes son dentados. ¿Usted cree que podamos recoger suficientes fósiles y fecharlos bien? Otro interrogante. No es el interrogante crítico. Pero un momento. Estamos en medio del Tíbet ahora. ¿Esto va a funcionar? ¿Va a establecer cuándo? ¿La altitud del Tíbet y a qué nivel? No veo la razón por la cual no podamos ser capaces de investigar en el Tíbet las variaciones de temperatura durante los últimos 20 millones de años. ¿Cómo traducir esos datos en variaciones de altitud? Bueno, es cosa de discutirlo, pero como método para predecir las variaciones de temperatura parece muy efectivo. Personalmente creo que es la única forma, y no funcionará si están representadas muy pocas especies. 6 no son suficientes. Necesitamos 20, es más o menos el mínimo. Que si hay suficientes depósitos de fósiles, buena pregunta. Muchas cosas definitivamente no son perfectas en mi teoría. Hay áreas muy importantes en las cuales no tengo respuesta para algún problema que se presenta. Sé que hay otra gente que sabe eso. Creo que su explicación es excelente. Solo debemos tener un mecanismo para evitar que el dióxido de carbono se escape y se reduzca tanto que quedemos sin nada. Pero creo que ustedes saben que voy en la dirección correcta. Y creo también que sé cuáles son los problemas y qué hacer para tratar de solucionarlos. Espero que sea así. Si se produce una teoría sin hechos, seguramente no impresione a nadie. Sencillamente se ignora, pero ella desde luego no lo hizo así. Tiene muchos hechos para respaldarla, pero aún hay camino por recorrer. La ciencia, la vanguardia de la ciencia, es algo muy confuso y se necesita un equilibrio entre todo tipo de planteamientos. Tienen que haber muchas ideas en el ambiente, estas tienen que formularse y trabajarse bien, y aún no existen suficientes hechos. Estas ideas tienen implicaciones de largo alcance, posiblemente aún para la evolución de nuestra propia especie. Cuando el levantamiento del Tíbet creó el monzón índico, la modificada recirculación también secó África Oriental. Estos cambios de clima hacia una tierra más fría, con glaciaciones periódicas, con montañas más altas. Es interesante que estos cambios hayan sucedido durante el mismo periodo en que los humanos estaban evolucionando.
Es una idea fascinante la de que tal vez haya algún vínculo entre los cambios físicos de la Tierra y las condiciones, el medio ambiente que hizo posible que la raza humana se desarrollara y prosperara. La evolución humana. Creo que hay una relación. Creo que a medida que el altiplano tibetano se levantó y toda la región africana y asiática se hizo más árida, definitivamente causó un importante cambio climatológico regional. Y muchos arqueólogos y antropólogos hoy en día piensan que el resecamiento de África, la expansión de los pastos, fue la presión ambiental que forzó a los simios a bajar de los árboles y caminar por las planicies. Y entonces, ahora se especula si existe o no un lazo entre la evolución humana y el levantamiento del altiplano y el aumento de la aridez en África. Una historia maravillosa si resultara cierta. Y la historia de la madre hielo tibetana tiene otra implicación. Si me preguntaran qué cambios podría tener el clima en el futuro, probablemente me centraría en los últimos 2 millones de años de la curva de estroncio. Durante este periodo, la relación del estroncio ha aumentado a un ritmo cercano al más rápido que haya tenido jamás. En el pasado, cuando eso sucedió, significó que el clima se iba a enfriar en unos 2 millones de años. Así que mi predicción sería que aún no hemos visto los más intensos periodos glaciares.